Javier Balaguer, gerente de Ecoembes en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Ingeniero electrónico por la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá e ingeniero industrial por la UPC. Cuenta con un MBA en el Tech Talent Center de la UPC y durante más de 10 años ha estado trabajando en el Centro de Valoración de Residuos del Maresma. Buenos días, señor Balaguer. Muy buenos días. Señor Balaguer, Ecoembes, una organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y del ecodiseño de los envases en todo el territorio nacional. ¿Nos podría explicar en qué consiste y cómo se traduce este compromiso? Sí, pues este compromiso se traduce acercando y facilitando cada día la tarea de reciclaje a la sociedad en general, ya que el reciclaje es uno de los gestos más sencillos que podemos realizar a los ciudadanos para cuidar nuestro medio ambiente. Por ello, en Ecoembes nos acercamos, nos encargamos de la coordinación en la labor de cada uno de estos actores que intervienen en el ciclo del reciclaje de los envases de plástico, las latas y los bricks, que son los que depositamos y todos sabemos que van al contenedor amarillo, y de los envases de papel cartón, que son los que van al contenedor azul. En definitiva, trabajamos para que el ciclo de reciclaje funcione correctamente y cada vez sean más los ciudadanos que interioricen el gesto de reciclar poniéndolo en práctica allá donde estén. Para alcanzar estos objetivos, nuestra actividad se apoya básicamente en 3 pilares, que son la participación, la innovación y la educación ambiental. La participación es fomentando con ello la relación entre ciudadanos, administraciones públicas y empresas, que son los 3 actores claves que intervienen en el ciclo del reciclaje. La innovación, que es una herramienta clave y esencial que nos permite avanzar en la materia de sostenibilidad. Y la educación ambiental es obvio que es una necesidad, pues solo a través de la concienciación y la sensibilización ciudadana y sobre todo enfocada hacia los más pequeños en el ámbito académico, podremos conseguir trasladar la importancia de proteger y cuidar nuestro entorno. Ecoembes empezó su actividad hace más de 20 años. ¿Cómo ha evolucionado el reciclaje de los envases domésticos durante estos años? Detrás de esta educación, de esta información, como usted decía, de estos pequeños, ¿los resultados han sido positivos en esta trayectoria de 20 años? Sin duda, y en la línea como en lo que apuntaba antes, la concienciación y sensibilización han sido claves. Y es que solo a través de una sociedad educada en materia medioambiental y conocedora de los beneficios que aporta el reciclaje en nuestro entorno y por extensión a todo el nivel de la sociedad es capaz de evolucionar de manera tan extraordinaria como lo hemos venido haciendo estos últimos años. La labor de otros actores que son las administraciones públicas, los ayuntamientos y las empresas tienen un calado y una importancia vital en el ciclo de reciclaje. Se trata de un sistema que conjuga el buen hacer y la disposición de toda la sociedad. Y precisamente es ahí donde considero que es donde está la clave del éxito y la razón por la cual después de más de 20 años con el actual sistema de reciclaje de contenedor en la calle está funcionando con el trabajo y conjunto de toda la sociedad. Señor Balaguer, punto verde, ¿qué significa? Un poco para entenderlo, ¿no? Ese punto verde es lo que pagan las empresas dentro de su responsabilidad para encargarse de la recuperación de todos esos envases, ya pueden ser de plásticos, metálicos, bricks, papel cartón, para su recuperación, para su recuperación en las calles, en los contenedores y posteriormente para su recuperación también en las plantas de tratamiento y selección y hacer su correcta gestión en las plantas de reciclaje. También dentro de las funciones de las empresas y dentro del pago de ese punto verde están todas las campañas de concienciación y sensibilización que desde Ecoembes junto con las administraciones hacemos dirigidas hacia los ciudadanos para que conozcan y sepan el por qué y cuáles son sus funciones y su participación dentro del proceso del reciclaje. Nosotros compramos una lata de sardinas, pues cuando una vez nos hemos comido las sardinas, esa lata, el coste de la gestión, de la recuperación y la gestión de esa lata es lo que viene implícito en el punto verde. Durante todo este año, el 2020, el COVID-19 nos ha hecho recuperar unos materiales que sin duda pensábamos que íbamos en trayectoria de irlos sustituyendo, como era el plástico para las mascarillas y los guantes.
¿Esto sabemos dónde hemos de depositarlos en estos momentos? ¿Somos conscientes? Porque, claro, esto ha sido un añadido de este año. Sí, efectivamente. Bueno, lamentablemente, como bien decías, ¿no? Estos productos, estos guantes y mascarillas se han convertido en objetos cotidianos para todos nosotros y que son a día de hoy imprescindibles para protegernos de la COVID. Su uso es, por tanto, necesario, pero debemos consumirlos con responsabilidad y, sobre todo, hacer una correcta gestión de los mismos. Saber dónde tenemos que depositarlos cuando ya dejamos de hacer uso de ellos. En este sentido, desde el proyecto Libera, que es una iniciativa de SEO BirdLife y en colaboración con nosotros mismos, con Ecoembes, desde el inicio de la pandemia lanzamos una llamada, un toque de atención a la actitud responsable o irresponsable, más bien de algunos pocos, que abandonaban pues, los guantes y las mascarillas pues, a la calle, en la naturaleza, y diciendo que ese tipo de materiales, esas mascarillas y guantes, que había al inicio una falta de información de dónde tenemos que depositarlos, pues hemos hecho campañas de concienciación para decirle que esos materiales van depositados al contenedor gris. La industria de la alimentación y restauración parece ser que es una de las pioneras en el tema del packaging, tanto reciclable como compostable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Novell, bueno, usted sabe que hemos hecho las cápsulas compostables, ahora estamos también con packaging compostable, etcétera, etcétera. ¿Cree que las empresas vamos por buen camino en tema de compostabilidad o tendríamos que ir avanzando y pensando en otro tipo de productos? Los consumidores adoptan unos modelos de consumo cada vez más responsables, son con conciencia y a la hora de decidirse por un producto u otro, pues son cada vez más exigentes y eligen ellos los productos que han sido fabricados en base a criterios de sostenibilidad y con un bajo impacto medioambiental. Teniendo en cuenta eso, pues no es de extrañar que los fabricantes de productos como es Cafés Novell, ¿no? Dirigidos al consumo, hayan tomado buena nota de este compromiso ambiental de los consumidores y actúen en base a lo que se espera de ellos. Entonces, en este sentido, pues las iniciativas como las de las cápsulas compostables de Cafés Novell que habéis puesto en el mercado, pues sin lugar a dudas, es un paso hacia la buena dirección y os animo a continuar avanzando en esa línea y todas las iniciativas que vengan. Hablando de la economía circular, ¿cuál es la evolución en la implantación de las empresas de esta economía circular? Las empresas, al igual que el resto de la sociedad, juegan un papel esencial para avanzar hacia un modelo de economía circular en el que todo se aproveche. La participación de las empresas es imprescindible y toda acción que implemente, por pequeña que sea y pueda parecer, ayudará notablemente en ese camino que todos, y es un camino que hemos de recorrer entre todos. Y lo cierto es que hay avances en este ámbito y han sido muy significativos y precisamente en Ecoembes hemos visto que ese esfuerzo realizado por más de 12.000 empresas, que son las que conforman nuestra entidad, han mostrado un fuerte compromiso adaptando pues, las distintas medidas que proporcionan un avance hacia esa economía circular, como es el ecodiseño, cuyo fin es hacer esos envases cada vez más sostenibles y adaptando para ello desde el diseño, desde la fase de diseño de los mismos hasta en el sentido de cómo producimos estos envases. Todos estos esfuerzos se han traducido en que gracias a ellos, al ecodiseño, en los últimos 20 años se han ahorrado casi 600.000 toneladas de materia prima, logrando que entre todos, pues bueno, entre todas esas botellas de plástico y ese ecodiseño, pues hayan reducido su gramaje y hayan reducido pues un 18% el uso de esos materiales. En los yogures, pues también hayan reducido un 21% el uso de material y las latas de aluminio, pues también han reducido un 20% el uso de materias primeras. Muy bien. Entonces, vamos en buen camino, ¿no? Para cumplir los objetivos, los famosos ODS del 2030, supongo, ¿no? Sí, sin duda. A ver, por lo menos la tendencia es ascendente estos años y nos hace pensar en que así es, que vamos por buen camino y los datos de reciclaje van siguiendo esa senda y nos van marcando que efectivamente así es. Aún así, bueno, no debemos bajar la guardia, puesto que los objetivos que nos plantea, como decía Europa, ¿no? Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas son muy ambiciosos y aunque tengamos casi una década por delante, parece mucho, pero esto es muy poco tiempo, ¿no? Porque entre que empiezas a planificar, implicas las medidas, la ciudadanía va adoptando,
los años pasan muy rápido. Por ello, una vez más, insisto que el tema de la innovación y la digitalización serán unos elementos claves para poder seguir evolucionando, y solo si nos transformamos y adaptamos siempre bajo el paraguas, ¿no?, de la responsabilidad y sostenibilidad hacia los nuevos hábitos de los consumidores, podremos conseguir ser una sociedad que recicle el 100% de los residuos que genera. Pues muy bien, señor Balaguer, muchas gracias por toda su información, por aclararnos un poquito más esta organización, este sello que muchas veces vemos, que nos costaba entenderlo un poco, y felicidades por el trabajo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestras iniciativas y nuevamente pues agradeceros el tiempo dedicado.